Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Veramérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Deporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y del Monitor Mundial de la Diáspora en una producción de Invirne Corp. Nosotros vamos a conversar con Antonio Ledesma porque mañana Antonio de alguna manera coordina un evento y el nacimiento de una organización que para nosotros los latinoamericanos y en particular para los venezolanos es esencial, porque pretende poner de manifiesto, Antonio, y así lo entiendo, lo que es el autoritarismo, las complicaciones que tienen nuestras políticas regionales, que han sido permisivas con el crimen organizado y de alguna manera se han dejado penetrar y nos tienen en ascuas, no solamente a Venezuela, sino a todos nuestros países. Y esa organización del Observatorio Geopolítico de América Latina va a diseñar un foro mañana, que yo quiero que me lo expliques un poco, y quiénes son los participantes y cuál es el propósito y cómo se van a lograr aglutinar voluntades allí para que esta iniciativa se consolide y contribuya al rescate de la libertad y la democracia, que es el único sistema que nos garantiza plenitud de vida y opciones de crecimiento personal y social. ¿Cómo está concebido el foro? ¿Qué temática se va a manejar? ¿Quiénes son los participantes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad, José Antonio. Un saludo a toda la audiencia en cualquier parte del mundo donde nos puedan estar viendo y escuchando. Como tú muy bien lo has introducido, se trata del primer foro contemplado en la agenda de trabajo prevista por OGAL, nuestro Observatorio Geopolítico para América Latina. En esta primera conferencia virtual vamos a hablar sobre las metodologías de las guerras, que ya no son las guerras tradicionales como las que se vivieron en los tiempos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se trata de las rudimentarias guerras de guerrillas o de las conocidas guerras en el marco de la simetría. Ahora estamos hablando de guerras de cuarta y quinta generación. Un ejemplo, todas estas explosiones que se vivieron en Bogotá, en Chile, durante el año 2018, 2019, donde se vieron involucrados grupos que de una u otra forma estaban potenciando ese tipo de movilizaciones, nada tienen que ver con las guerrillas que impulsaban Marulanda desde la selva colombiana. Ya no estamos hablando de los característicos guerrilleros que se montañaban, que lucían un viejo fusil. Ahora estamos hablando de grupos que incluso se han desvirtuado porque se han convertido en élites de la narcorrevolución, grupos que ya no están en las montañas, no están en la selva, no están en estos lugares escondidos, sino que están interactuando en zonas urbanas, como se ha podido demostrar en distintos países en los que han confirmado este tipo de confrontaciones. Y estamos hablando también de las alianzas perversas que realizan estos grupos, como por ejemplo con las mafias, las bandas criminales, los grupos que se dedican, por ejemplo, a desarrollar tráfico de drogas, tráfico de minerales, legitimación de capitales. Así tenemos, por ejemplo, el último suceso de Ecuador. Allí Uh-huh. hay una combinación de las mafias, la llamada la banda de los loros, la banda de los choros. En Ecuador no se cultiva cocaína, pero sí se trafica, desde Ecuador se trafica la cocaína, porque se ha confirmado, por ejemplo, que tienen el control de lo que es cómo interactúan las famosas bandas o cárteles que tienen sus Sí. relaciones con la napolitano, el cártel de la Calebresa, el famoso primer comando capital de la ruta caipira del Amazonas con ruta hacia Brasil, la mafia del Bermelo, que tiene una red de prostitución en combinación con el tren de Aragua, que para vergüenza de nosotros tiene origen venezolano, el famoso Comando Capital, que también actúa en Brasil, pero también tiene ramificaciones en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, y desde luego esta banda
el ejemplo más reciente lo tenemos en Ecuador con la banda de los Lobos, la banda de los Choneros. O sea que estamos hablando de un conjunto de operaciones que vamos a poner al descubierto en esta conferencia que va a ser moderada por nuestra afamada periodista, escritora, Maybor Pet, doctor Joseph Umbri Omire y Hugo Antonio Hacha. Eso va a ser este jueves a las 10 de la mañana, hora Estados Unidos. Va a ser 11 de la mañana, hora Caracas, y 4 de la tarde, hora Europa. Okay. Yo estoy intentando, de alguna manera, interpretar que la preocupación general de quienes están allí, que creo que hay expresidentes, diplomáticos, internacionalistas, periodistas de alto nivel, evaluando la temática, la preocupación me imagino que proviene del hecho de que en menos de 20 años, desde que Chávez llegó al poder, se instauraron en América Latina unos grupos de trabajo político eh, abierto, porque él lo llamó guerra asimétrica, pero es una lucha política abierta que se convirtió en delincuentes. Entonces, frente a ese panorama, muchos otros países están de alguna forma también expuestos a ello y se está evidenciando, como dices tú, en Ecuador, ocurrió en Perú, que recientemente resurgió por allí el Sendero Luminoso, se ha dicho que están actuando también en la frontera generando transbordo de armas y de combatientes. En Bolivia inclusive también se habla pues, de que tiene una situación crítica en ese sentido. Entonces, la evaluación va en esa dirección, en ver de qué manera los partidos políticos retoman el sentido democrático, porque es que han surgido unas organizaciones partidistas que al final terminan siendo los que agencian de alguna manera a este tipo de desviaciones. El caso del tren de Aragua, por ejemplo, eh, surgió en Venezuela y uno se pregunta, bueno, ¿cómo 20.000 hombres que son delincuentes salen con pasaportes, se movilizan con la facilidad que les da la gana, pasan por los aeropuertos, por la frontera y no hay quien los detecte? ¿Y cómo transportan las armas? ¿Cómo operan? Porque de verdad que es un ejército completo el que se está movilizando en función de acabar con la democracia y la libertad. Es Y es que estamos en multinacional, presencia, y es multinacional. ¿sí? son, son transnacionales Sí. que manejan tanto o más recursos que una industria petrolera. El narcotráfico, cerca de 350 toneladas métricas de cocaína. Uh -huh. Y ya no solamente se conforman con producir este tipo de drogas, sino que se está hablando también de lo que yo he calificado en uno de mis ensayos como la muerte sintética, que es el fentanilo. Los Ajá. precursores del fentanilo originalmente se compran en China, y de China van a México, y de China se elabora la droga y se introduce en los Estados Unidos. He leído informaciones que dan cuenta de la instalación de laboratorios en Colombia, incluso también en Venezuela, y que ya comienzan a potenciar esa droga que está matando anualmente más de 100.000 seres humanos nada más en los Estados Unidos. Uh -huh. Para que tengamos una idea de la fuerza letal de esta droga sintética, en la guerra de Ucrania han muerto civiles en los últimos 2 años, 30.000, 35.000 civiles, mientras que los consumidores de fentanilo en Estados Unidos, que han sido dados de baja por los efectos de esta droga tan letal, superan los 100.000 seres humanos mensualmente, anualmente. Y hay ciudades que se conocen como la ciudad de los zombies, que se muestran Sí. imágenes de hombres, de mujeres, de jóvenes, que son prácticamente destruidos, son liquidados, quedan como zombies que mandan deambulando por las calles de estas ciudades donde se ha entronizado el tráfico y consumo de esta droga. En el caso de Bolivia, de Perú y Bolivia son productores de coca, no así todavía Ecuador. Se habla ya que en Venezuela, en el eje fronterizo, se están haciendo cultivos de varias hectáreas para cosechar esta hoja de la cocaína. Como en Colombia, después del Plan Colombia aplicado por el presidente Pastrana y continuado por el presidente Álvaro Uribe, se redujeron el número de cultivos de hectáreas. Pero luego vino un relanzamiento en los sucesivos gobiernos y lamentablemente se ha vuelto a potenciar el cultivo y el tráfico de cocaína desde Colombia. Pero ya no es solo el ejemplo que teníamos, que uno ve en las novelas, uno lee en los libros,
en las series de televisión, que los representantes de los cárteles mexicanos se limitaban a comprar la droga y llevarla desde Colombia hacia México, sino que ya están instalados, por ejemplo, en territorio venezolano. Se habla de la presencia del cartel de Sinaloa, se habla de la presencia de nueva generación. Estamos hablando de grupos que tienen el control de pistas de donde despegan aviones, por ejemplo, en el estado Zulia, tienen el control de lo que se conoce como el eje de la Victoria en Apure, lo que se conoce como la corriente Bolívar y Zamora, que es la cara visible de la guerrilla venezolana conocida como Fuerza Bolivariana de Liberación, o sea, el llamado FBL. Sus activistas más destacados son incluso funcionarios públicos protegidos por el régimen. De allí que en todas estas zonas, desde el Catatumbo, del Zulia, hasta todo lo que es el Arauca, cuando se cruzan esas aguas de Colombia y del Apure venezolano, son grupos que pelean por el control de estas rutas marítimas porque es la manera de sacar la droga hacia al alta mar y traficarlos hacia Haití, hacia Trinidad, hacia República Dominicana. Incluso se sabe que buena parte de la droga que ingresa a Europa pasa por territorio venezolano. Y al lado de esto, José Antonio, hay otro tema que no es de menos significación, porque la gente habla es del Tren de Aragua, pero es que había también la llamada tren, la banda del Picure, que es una banda que En azota Guárico, a sí, los y el centro, en sí. el Guárico. Nada más en el estado Miranda hay varias megabandas. Está, además del Tren de Aragua, que comenzó operando en el Zulia, en el Falcón, en Trujillo. Está el llamado Tren del Zulia. Está la banda, la famosa banda de los Melián. Está la banda de llamado los Leal, los Carlos Papal Miranda de los Valles del Tuy. Esta es una banda que da noticias continuamente por secuestros, sicariatos, todo tipo de actos vandálicos. La llamada Bander, la Bander, que es otra famosa banda que opera en el Tamacuro y en el estado de Monaga. Y no te olvides que surgieron los colectivos en Venezuela. ¿Y cómo surgieron los colectivos y se consolidaron estas bandas? Como consecuencia Es del una el derivación, pues, terrible error. es una Sí, derivación. sí, Sí. sí, exactamente, pero recuerda lo que iba, que se crearon las llamadas zonas de paz. Ujú. Y las zonas de paz tienen combinación con la permisología que le dio, la bendición que les daba Rafael Correa a las bandas ecuatorianas, diciendo que eran una suerte de boyas cao, o el mismo discurso actual del presidente López Obrador que dice abrazos y no balazos. Y esta tolerancia es lo que le hace permeable las instituciones del Estado por estos grupos delincuenciales que ya en Venezuela tienen la fama de las llamadas bandas de las tres raíces, el colectivo 5 de Marzo, el colectivo Alexis Vive, el colectivo La Piedrita, que tienen control de alguna zona. Y en el estado Monagas, en la zona conocida como Barranca, está la llamada banda de los Piojos, que fueron despojados, porque se dan también las peleas de las bandas para ver Entre quién ellos, sí. controla territorio. Y una banda de los Piojos con la llamada banda del sindicato. Estas cosas no pueden pasar desapercibidas. Eso es lo que busca el observatorio, promover estos debates, porque estamos hablando que en Venezuela ya, en Paraguaná, hay cárteles de drogas que tienen control en la zona de La Guajira. Como ya lo acabo, hay zonas del Zulia que la conocen como la pequeña Sinaloa, en alusión al cártel de drogas de De México, el México. cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, porque controlan esos territorios. Y estas son las cosas que, por supuesto, retan a un nuevo gobierno como el que aspiran los venezolanos darse, de concretarse las elecciones presidenciales en el curso de lo que resta de este año. Claro, ahora, Antonio, naturalmente que todo esto tiene que propender a diseñar alianzas multinacionales también, porque es el crimen multinacional o transnacional, pero los gobiernos y los partidos políticos y las organizaciones civiles en general que son prodemocráticas tienen que aglutinar voluntades, tienen que acercarse unos a otros. Yo quiero que me expliquen más o menos quiénes están aquí que puedan de alguna manera significar los voceros principales para hacer esa convocatoria
hemisférico mundial para que nos ayuden en la solución de este grave problema. ¿Quiénes van a estar presentes que podamos mostrarle a la audiencia que tiene la calificación de vida para ello? Bueno, estamos hablando de por lo menos 100 personalidades que van a estar conectadas el próximo jueves, o sea, mañana. Mañana. Y estamos hablando desde expresidentes, excancilleres, exministros, parlamentarios, líderes de la resistencia de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, por supuesto, de Venezuela, líderes de Chile, de Argentina, de aquí de Europa. Es un grupo muy plural. Y lo que se busca con este debate, con estos calificados expositores, como ustedes pueden ver en el flyer que ha circulado, van a hacer propicio que nosotros podamos indagar cuál es la naturaleza del enemigo, cuál es el Claro. poder que mate al presidente de Ecuador, y sin embargo ha habido una respuesta con el buen uso de la violencia legítima por parte del presidente Noboa. Esto no es nuevo, porque gracias a Dios que en Ecuador las Fuerzas Armadas se mantienen carácter institucional, como también lo mantienen, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en El Salvador, pero recordemos y tengamos presente que lo que hemos vivido en Venezuela es la imitación del modelo castrista, porque Fidel Castro convirtió a las Fuerzas Armadas de La Habana, de Cuba, como su muralla, y avanzó a lo que se conoce como o se caracteriza como la desnaturalización de la Fuerza Armada Nacional. Eso es muy Recordemos que importante. Eso es muy sí, importante. Eso es muy importante que lo estamos acotando ahora por lo siguiente. Yo creo que en esta ocasión es el primer foro, pero debería diseñarse ya en lo inmediato una serie de eventos en los que también puedan ustedes acercarse a exmilitares institucionalistas bien conocidos que están en la palestra todavía hoy día, que puedan dar orientación y guía de cuáles son las metodologías y las estrategias que habría que aplicar para el combate efectivo, porque los verdaderos institucionalistas militares están fuera y a las Fuerzas Armadas las han copado muchos arribistas y muchos partidarios de estos regímenes totalitarios. Entonces ahí hay un problema que resolver, ¿no? ¿Cómo allanar el camino para que las Fuerzas Armadas y policiales de nuestros países también retomen la reinstitucionalización de vida, porque es la garantía de que se pueda combatir de manera efectiva y creíble el problema, ¿no? no, porque la Fuerza Armada, que está destinada a resguardar nuestra soberanía, la han querido convertir en la Guardia Pretoriana, primero de Chávez y ahora de Maduro. Pero no es toda la soldadesca, no es todo el estamento militar, es una élite que se ha beneficiado del tráfico de gasolina, del tráfico de oro, del tráfico de comida, cuando se compraba mucha comida con dólares preferenciales y la traficaban hacia Colombia o hacia Brasil, el manejo de divisas a través de la oficina conocida como Cadivi. Recordemos, José Antonio, el Plan Bolívar 2000, que comenzó a aplicar Chávez en el año 99, y es cuando Sí, comenzamos a ver a las Fuerzas Armadas, en vez de estar protegiendo la frontera, torcer el esa rumbo, frontera torcieron porosa, el rumbo. eh, lo pusieron a vender verduras, a Sí, hacer trabajo de corte de costura, de peluquería, y después vino la denuncia de la exministra Mildred Camero, que había sido designada por el propio Chávez como la presidenta de la oficina antidroga. La exministra Camero puso sobre el escritorio de Chávez expedientes que vinculaban a funcionarios o oficiales de la Fuerza Armada Nacional en tratativas con élites de narcotráfico, y lo que hizo Chávez fue destituirla. Y luego comenzó una manera de quebrar la interrelación de la Fuerza Armada Nacional. Y claro. entonces las llamadas áreas, por ejemplo, la llamada Zona Operativa de Defensa Integral, que son los SODI, el llamado, las llamadas regiones estratégicas de defensa integral, que son las REDI. O sea, una manera de establecer compartimientos estancos que no pudieran comunicarse para desmembrar la Fuerza Armada Nacional y comenzar al mismo. Quisiera ver si sientes que hay una opción valedera, por lo menos en cuanto a Venezuela se refiere. Estamos a tiempo todavía de corregir el problema, pues porque te estaba intentando pedir que me clarificaras un poco si tú sientes que hay opción de que Venezuela, por lo menos, es el país que de alguna manera simboliza el nacimiento de estas perturbaciones y de este desorden institucional,
porque después de Chávez, pues muchos países empezaron a imitar la misma conducta. Entonces, sientes que tenemos opción, estamos hablando de un proceso electoral, pero que viéndolo bien, el régimen intenta que no se realice, intenta evitarlo a como dé lugar. ¿Crees que podemos alcanzar el objetivo al menos de que Venezuela se recomponga, que por lo menos tiene una experiencia de 40 y pico de años de democracia, que la gente la tiene que tener todavía fija en la mente, porque ayer, 23 de enero, justamente se celebró el nacimiento de ese tipo de sistema que fue beneficioso y lo perdimos? Y yo creo que si se retoma Venezuela por el sendero que alguna vez tuvo, los otros países de alguna manera podrían también eh, viabilizarse en ese sentido, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, es que este 23 de enero de 2024, los venezolanos que tenemos valores y principios democráticos, homenajeamos a los protagonistas de esa gesta que tantos ejemplos siguen ofreciéndole a las nuevas generaciones del país. Pero mientras María Corina Machado encabezaba una movilización para colocar en alto relieve esos valores y principios que iluminaron las mentes enclarecidas de aquellas mujeres y hombres que lo dieron todo por lograr que el sacrificio de los mártires, los que murieron en Guasina, los que murieron en el campo de concentración de Zacupana, los que fueron torturados en la cárcel de Ciudad Bolívar, en el Obispo, los que estuvieron metidos, por ejemplo, en los calabozos de la Seguridad Nacional, Maduro estaba prácticamente reviviendo el espíritu de Pedro Estrada, porque toda esa cacería de persecución política, todas esas andanzas de sus esbirros, deteniendo a dirigentes en el estado Vargas, a dirigentes en Yaracuy, en Trujillo, en Ciudad Bolívar, violentando las sedes de los partidos políticos, mal usando el nombre del Libertador, porque eso de colocarle a esta furia Furia bolivariana, sí. desproporcionada el nombre de Bolívar es una afrenta a la memoria del padre de la patria, y por eso soy de los que pienso que cuando se instale un gobierno de estirpe democrática en Venezuela, no solamente habrá que cerrar este ciclo de oscurantismo, sino que además de reconstruir la república, sus instituciones, de relanzar la economía, de promover la reconstrucción sentimental de un país con familias que están desperdigadas por el mundo, tenemos también que abocarnos a reivindicar el nombre del padre de la patria mal usado, apellidando este tipo de furias persecutorias que nada tienen que ver con la imagen de quien forjó nuestra independencia y nuestra soberanía. Así. Con relación al proceso electoral, por supuesto que estamos en medio de una ruta sumamente complicada. La primera persuadida de todas estas adversidades es María Corina Machado, que sabe que tiene que asumir el rol de maratonista que está participando en una carrera de fondo, que hay que saltar obstáculos, que hay que sobreponerse a todo tipo de barricadas, de maniobras, como los que pone en marcha el régimen tratando de ganar tiempo. Maduro le tiene mucho miedo a unas elecciones porque es un dictador que, a diferencia de Pérez Jiménez, tenía alguna gestión. Cuando tú haces evaluaciones de dictadores como Pinochet, como Pérez Jiménez, incluso hasta la propia dictadura de Franco, en los tres casos dejaron alguna gestión. En el caso de Maduro, lo que está dejando es un lastre. Lo que está dejando son secuelas de la devastación de un país en todos los órdenes. No hay hueso sano en Venezuela, no hay ninguna rendija por donde tú puedas decir, bueno, por aquí entra un poquito de viento fresco porque se hicieron obras en educación, se mejoraron las autopistas, se mejoró la producción agropecuaria. No, nada. En Venezuela no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay gasolina, no hay salud, no hay seguridad personal, no hay rendición de cuentas. Lo que hay es un latrocinio gigantesco de un asalto que no tiene comparación en la historia de la humanidad. Este es el robo no del siglo, es el robo de toda la historia de la humanidad, porque estamos hablando de un saqueo de dimensiones inconmensurables. Y por eso Maduro, que no tiene respaldo popular, se apoya en la violencia, se apoya en la élite protocolaria de la Fuerza Armada Nacional, tratando de ganar tiempo, lanzando denuestos contra el imperio norteamericano, pero la chita callando se va entendiendo con ese imperio, porque si no, ¿cómo fue posible que él lograra que le regresaran a sus sobrinos que estaban sentenciados por narcotráfico? Lo hizo hablando con el imperio, hablando con los voceros del imperio, logró también que le devolvieran a su testaferro de oro, el que le maneja todos los negociados oscuros, que es Alexa, y Maduro está
comprometido con realizar unas elecciones en el curso de este año. Él está tratando de ganar tiempo, de ver cómo se le escapa, se le escabulla a estos acuerdos, pero debe saber que todas estas negociaciones que ha hecho, por ejemplo, con los Estados Unidos, eso no se reduce a un regalo navideño. Nadie puede creer que el gobierno de Estados Unidos le haya entregado a Alexa así nomás, sin que haya de por medio un compromiso de facilitar el tránsito hacia unas elecciones libres y, por supuesto, para que esas elecciones sean realmente libres, tiene que garantizarse la participación de María Corina Machado como la abanderada presidencial. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, José Antonio, para hacer un llamado a la comunidad internacional, reforzando la proclama que realizó desde Caracas ayer María Corina Machado, cuando hace un emplazamiento a los líderes del mundo. Cada vez que uno habla con un líder en México, en cualquier escenario de la OEA, cuando uno habla con un líder en Uruguay, en Argentina, cuando uno se entrevista aquí en Europa con eurodiputados, con miembros del Congreso de España, con exministros o con cancilleres o con presidentes de cualquier país de Europa, todos nos animan a que tomemos la ruta cívica. Pues bien, nosotros estamos en la ruta cívica. Nos negamos a que nos saquen de ese cuadrante que debe culminar con la realización de unas elecciones libres y soberanas. Pero solos no podemos. Necesitamos el apoyo solidario de la comunidad internacional. Y no es suficiente un mensajito, una resolución, una declaración que se quede en la retórica. Tienen que ser acciones eficaces para presionar a la dictadura a que convenga en hacer estas elecciones libres y soberanas este año. Nosotros no estamos promoviendo ni conspiración. No se derroca un gobierno con un lápiz y con una boleta electoral. Fueron ellos los que promovieron golpes en el año 1992. Son ellos los que están aliados con estos grupos que representan el eje del mal. Son ellos los que se niegan a abrir las compuertas de un proceso electoral, porque nosotros estamos persistiendo en la conveniencia para Venezuela y para el hemisferio del cual formamos parte, de que la crisis de Venezuela se pueda conjurar mediante la realización de estos procesos absolutamente cívicos, como son las elecciones que queremos proyectar hacia finales de este año, teniendo como buena referencia y como buena carta de presentación la hazaña histórica protagonizada por los venezolanos el pasado 22 de octubre, que nos dieron un mandato a todos nosotros de hacer posible que María Corina sea nuestra banderada presidencial. Qué bueno que lo dice, porque yo ayer hablaba con el embajador Juan José Monzán y concluíamos que en este momento ya quienes están alineados con la democracia y la socialdemocracia y la democracia cristiana deberían desde ahora, en todo pronunciamiento en donde María Corina Machado tenga que expresar un llamado, una propuesta, una convocatoria, estén todos presentes en una misma mesa, dando el mensaje respectivo, porque eso mostraría el carácter unitario que está motivando esta acción de aquí en adelante. Es que Es muy difícil hacerlo, es muy difícil hacerlo. No, pero es que sí, no puede haber confusión, pero sí siempre es bueno partir de que lo que abunda no daña y por eso tu sugerencia es absolutamente pertinente y necesaria. Pero si nos atenemos a la realidad, y revisas tú el elenco de los líderes históricos de la democracia cristiana en Venezuela, todos están, digamos, usando un término muy coloquial, restiados con María Corina Machado. Allí vemos a Humberto Calderón Berti, que es integrante del Consejo Político Internacional designado por María Corina Machado. Tienes el papel de Osvaldo Álvarez Paz, que también está trabajando a tiempo completo por la candidatura de María Corina Machado. César Pérez Vivas, también plenamente identificado, al igual que Roberto Enrique, quienes han ratificado, confirmado que la candidata es María Corina Machado. Tienes a líderes populares como Lorenzo Tobar, Asdrúbal, Aguilar, gente que han jugado un papel relevante en el curso de la historia de esta organización democristiana, que no tienen dudas de que sí tenemos candidato presidencial. No, correcto, yo estoy clarísimo que lo están haciendo. Lo que yo me refiero es frente a la comunidad nacional e internacional. En cada ocasión que haya un evento, por ejemplo el 23 de enero, ¿no? O la propuesta de un plan de gobierno, o un determinado evento para comunicarle cosas al pueblo venezolano, todos juntos, en simultáneo, como ocurrió, chico, cuando Chávez se atrevió a golpear a la industria petrolera. Entonces aparecían CTV, de cámara, los partidos políticos, todos juntos en una misma mesa, dando el mensaje
correspondiente excelente. con la firmeza debida. Imagínate tú lo que sería un mensaje para mí, uno de los mejores oradores que ha habido en la historia del Parlamento de Venezuela, que es el doctor Pepe Rodríguez Iturbe, Por que ejemplo, también es un demócrata cristiano plenamente identificado yo lo vi con ayer, María pero Corina no, Machado. no los quiero sueltos. Yo quisiera ver que cada ocasión, tantas como sean necesarias de aquí en adelante, salgan todos juntos, entregándole al pueblo el mensaje unidos, porque eso es lo que va a garantizar que la unidad sea vista como una pieza monolítica. Bueno, lo vamos a proponer, me parece una buena idea. A ver si lo logramos, pues. Magnífico. Eso me contentaría mucho. Un Bueno, un abrazo, abrazo grande. Antonio. Y Gracias a ti por entonces todo. mañana, reitera mañana el foro a la hora en que es. Y, Sí, que- este jueves, 25 de enero, a las 10 de la mañana, hora de Estados Unidos, 11 de la mañana, hora Caracas, 4 de la tarde, hora Europa, el primer foro temático, las guerras como estrategia de los regímenes autoritarios, un foro donde vamos a tener excelentes panelistas, va a estar moderado por la periodista Maybor Petit y por supuesto con el concurso de distinguidos invitados de todo el mundo. Aquí habrá gente de todos los continentes y por supuesto están todos invitados a participar en este foro del Observatorio Geopolítico de América Latina que me honro en coordinar. sí, nosotros vamos a estar, por supuesto, porque Maybor es justamente una de nuestras aliadas, así como Benamérica, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, y toda una cantidad pues, de organizaciones que están sumados también a este propósito nuestro de sembrar mejor ciudadanía y buena gobernanza. Y en esa lucha pues nos mantenemos y estaremos allí presentes también acompañándolos y divulgando los contenidos que de allí surjan. Y así como ese foro, es como yo quiero que ocurra también algo similar cada vez que María Corina se vaya a dirigir al país o al mundo, acompañada de todos y cada uno de los que están dispuestos a seguir con ella hasta el final. Magnífico, José Antonio, un gran abrazo y los esperamos entonces este jueves. Ok, Antonio, gracias por tu tiempo. Se te aprecia.